5%, ¿cuántas empresas generan la mayor cantidad de energía? Bueno, en realidad son alrededor de 3 empresas, la empresa Lufusa, la empresa El Cosa y la empresa Enersa. Lufusa, Enersa y El Cosa. Son, dirían ustedes, los contratos más El Cosa con 6-7% y el otro es 50% cada uno, o sea, 6 de 100 son 94, mitad Enersa y Lufusa de producción. Están concentrados en esos tres. En estos 3 contratos. Ahora, los contratos. O sea, el 45% de la generación térmica está en estas 3 empresas. Correcto. Lufusa, Enersa y El Cosa. Es correcto. Así es. Y los contratos que están haciendo objeto de revisión en este momento son. Un momentito, ¿con esas 3 empresas hicieron los 10 contratos? Sí, aproximadamente 10 contratos que vienen de muchos años atrás, como explicó el ministro. ¿Y esos contratos qué vigencia tienen? Bueno, unos vencen el 16, otros el 18, otros el 19, el 2019. Otros vencieron ahorita, el 2014. O sea, ¿hasta ahora vencen esos contratos? ¿Fueron contratos de cuánto? ¿De 10, 20 años? 15, 20 años, 15. Dependiendo de las negociaciones que hicieron en su momento. Ya, ¿y estos anteriormente se había vencido algún contrato y se renovó o no se renovó? Pues hasta ahora. En el año 2010 hubo un proceso de renovación de contratos, pero desafortunadamente se dio en las mismas condiciones en que se venían dando los factores de costo. Ese es el antecedente que tenemos de que se venció un contrato y se renovó. Correcto. Y se renovó en las mismas condiciones como se había. Y algunos de estos contratos que sumaban alrededor de 180 megawatts se vencieron justamente en el mes de enero. Se integró una comisión, la cual la forma el señor presidente del Banco Central. Permítame, entonces, en 2010, mire usted que se hizo el proceso de renovación de contratos. Y se hizo, dijo usted, lamentablemente. En las mismas condiciones, de precios y esa cuestión. En las mismas condiciones. Ya. Entonces, pero hay otros contratos que se vencían en enero de 2014. Son los mismos. Son los mismos contratos. Se renovaron por 4 años. Se renovaron solo por 4 años. Por 4 años se vencieron. Los mismos de 2010 se renovaron por 4 años. Y ahora está en este proceso de renegociación. Se vencieron en enero. Cuando nosotros hicimos las primeras evaluaciones nos dimos cuenta que había que hacer un proceso de renovación intenso. Y no solo en las empresas térmicas, sino que también en algunas empresas de energía renovable. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los contratos que vencían en enero se tomó la decisión de ampliarlos únicamente por un periodo de 30 días, mientras se entablaba el proceso de revisión y el proceso de negociación. Se integró una comisión. 30 días que vencieron. Vencieron el 27 de febrero de este año. 27 de febrero. 25, perdón. 25 de febrero. Sí. ¿Cuántos contratos son? Son alrededor de 5 contratos, pero los que ya están. Sí. Pero hay una peculiaridad, perdón, ministro, y en esos 5 contratos hay 2 contratos, que es uno de Lufusa y otro del Cosa, que son los relativamente grandes en capacidad de megas. Los otros eran 3 contratos muy pequeños de 8, 12 y 14 megas, que fueron renovados ya por efecto de ser contratos mercantes y que más adelante podríamos explicar. Ya, entonces de los 5 contratos, 3 se renovaron. Sí, 3, uno de 8 megas, 8 de 12, y no recuerdo, otro de 20, sí. Y este de Lufusa y esto del Cosa, que están pendientes de renegociación, ¿cuánto generan? Los 2 de Lufusa, 79.5 megawatts y el del Cosa, 80 megawatts. Quiero hacer una aclaración ahí. La empresa ya tomó la decisión de retirar de operación uno de los contratos, el de Lufusa 1, por un monto por una potencia de 39.5 megas, porque definitivamente las condiciones de operación de la planta no ameritan que la empresa siga pagando un costo por una planta que no está operando en este momento. Entonces, ¿por qué la empresa, cuando dice la empresa, el ENEB, así es, por qué la empresa paga por un costo que no tiene servicio, o sea, que no está generando energía? Justamente ese es el propósito de este proceso. No tendría por qué pagarlo y lo había estado haciendo. ¿Que no estaban recibiendo ese servicio? Bueno, porque justamente por los niveles altos que tiene de costo, cuando las plantas despachan del centro de despacho, la energía que se despacha es la energía que tiene el mayor valor. La empresa es de menor a mayor. O sea, cuando entran a operar las térmicas, comienzan con los... De menor a mayor el precio. El precio, ya. Correcto, pero los análisis técnicos que se realizaron revelaron que no era conveniente para la empresa estar pagando por la disponibilidad de una planta que no está operando, que no está entregando energía. ¿Y por qué no estaba operando? ¿Por qué no estaba entregando energía? Justamente por eso, porque no se estaba utilizando. Ya, sí. No se estaba utilizando, pero sí se estaba pagando. ¿Y no era necesario para satisfacer la demanda? Pero sí se estaba pagando costo fijo. Por sí, ella, sí, que es lo que pero sí se está, ahí voy al punto. Exacto. Pero sí estaba pagando el costo fijo. Es una reserva para poder contar con la energía en determinado momento donde hayan déficit de potencia, déficit en la entrega del servicio.
Pero ¿qué es lo que sucedió? El análisis reflejó que estaba pagando por tenerlo ahí listo para cuando fuera necesario que entrara. Pero sin entregar energía. Entonces son costos demasiado onerosos. ¿Cuánto, por ejemplo, estaba pagando mensualmente? Únicamente en el tema del costo financiero, alrededor de $450,000 mensuales. 9 millones de lempiras. Y la empresa no puede seguir erogando esos gastos. Este proceso de modernización, Edgardo, pasa por una reforma a lo interno de la empresa, pero también por poder corregir esas situaciones en las relaciones que la empresa tiene con sus proveedores, con sus suministradores y también con el servicio que se le debe dar a los abonados. ¿Y ya le comunicaron eso a los propietarios, a los empresarios de Lufusa 1, que no lo van a renovar? Se les comunicó por escrito en una etapa muy temprana del diálogo, porque fue una de las primeras cosas que detectamos, y se les comunicó por escrito que no se va a seguir utilizando esa planta. Entonces quedan pendientes de renegociación 2 contratos. Así es. Uno de Lufusa y el otro del COSA. Y en ese momento estamos. Ahí es donde estamos en este momento. ¿Por qué lo van a renegociar? ¿Por qué quieren renegociarlo? Deme cifras de cuánto cobran el kilovatio y cuánto se les paga al mes. Bueno, lo importante en esto es que hay que entender que el tema no es tan sencillo. Es un tema complejo. Hay varios elementos que tienen que ver con los costos fijos y con los costos variables que tienen las plantas generadoras. Lo que los estudios que nos hicieron los consultores revelaron es que habían ciertos rangos. Por ejemplo, en el caso de los costos fijos, el rango para plantas similares deberían dar más o menos entre 6 centavos y 9 centavos. Los rangos entre costos variables alrededor de un máximo de 16 centavos y medio. Y los valores de costo que está pagando la empresa son más elevados que esos valores de referencia. Tanto por costo fijo como por... Así es. Por costo variable. ¿Cuál es el costo fijo? ¿Qué hay ahí dentro de ese costo fijo? ¿Qué incluye? El costo fijo es el costo que incurre la planta de generación en función de los sueldos que tiene que pagar de su personal, los materiales requeridos para su mantenimiento, los costos financieros que ocasiona esta operación y también los costos de depreciación de la maquinaria. O sea que son costos que se tienen que incurrir independientemente si la planta despacha o no despacha energía. Correcto. Los costos variables están más vinculados, en el caso de estas plantas de generación térmica, al consumo de combustible. Entonces, digamos que en el caso de los costos variables están más vinculados al consumo del combustible y a los precios que se tienen en el mercado internacional.